Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. El objetivo principal de hoy es desglosar de la manera más clara y accesible posible los conceptos fundamentales del desarrollo regional. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí para hablar de este tema. Igualmente. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en cómo interactúan el territorio, el Estado y las políticas públicas para, intentar cerrar esas inmensas brechas de desigualdad que nos rodean. Que no son pocas, desde luego. Para nada. Y la meta es que al terminar de escuchar esta conversación, quienes nos escuchan comprendan esa maquinaria invisible que organiza nuestras vidas. Y todo ello sin sentir el agobio del lenguaje técnico. Vale, vamos a desgranar esto porque tenemos sobre la mesa 3 pilares documentales excepcionales y bastante densos. Bastante densos es quedarse cortos, ¿sí? Totalmente. Por un lado está el panorama del desarrollo territorial de América Latina y el Caribe 2024 de la CEPAL, coordinado por Elena Diez y su equipo. Luego tenemos un texto académico fundamental sobre políticas públicas integrales de Alicia Williner y Carlos Martínez. Un texto clave, sí. Y para rematar, un estudio que me ha parecido fascinante sobre vínculos rurales y urbanos y los tejidos territoriales, de Juan Carlos Ramírez. A simple vista, parece el temario para aprobar un posgrado universitario, la verdad. O unas oposiciones, directamente. Justo. Pero en realidad es el manual de instrucciones de nuestro día a día. Nos explica por qué nuestras calles están donde están, por qué el campo produce lo que produce y, en el fondo, quién decide qué oportunidades tenemos a nuestro alcance. Y fíjate que es un tema que no podría ser más urgente. Lo fascinante aquí es que la región de América Latina y el Caribe, según advierten estos documentos con muchísima seriedad, se enfrenta a lo que denominan crisis en cascada. Crisis en cascada, me apunto el término. Sí, es muy gráfico. No estamos hablando de un problemiña aislado que se pueda arreglar, pues, con un parche rápido. Hablamos de desigualdades históricas superprofundas, crisis ambientales severas y brechas económicas que se superponen unas a otras. Y que asfixiona a comunidades enteras, claro. Exacto. La literatura académica actual sugiere que la única forma de superar estos retos tan monumentales es, literalmente, cambiando radicalmente nuestra forma de mirar al suelo que pisamos. O sea, un cambio de paradigma total. Eso es. Debemos dejar de entender la geografía como, como un mapa estático colgado en una pared y empezar a verla como un ente vivo, un sistema muy dinámico y palpitante. Si no comprendemos esa complejidad territorial desde la raíz, cualquier intento de política pública está condenado a fracasar estrepitosamente. Ya, por muy millonario o bien intencionado que sea el proyecto. Por mucho dinero que le eches, sí. Pero claro, decir que hay que cambiar la forma de mirar el suelo que pisamos suena, no sé, casi filosófico. Para empezar a construir esta nueva visión, los documentos nos exigen redefinir las reglas del juego por completo. Es el primer paso obligado. Porque tradicionalmente, cuando a alguien le hablan de un territorio o de una región, lo primero que se le viene a la cabeza es un mapa físico, un pedazo de tierra con sus montañas, sus ríos y unas fronteras dibujadas ahí con rotulador negro. El típico mapa político del colegio. Exactamente. Es ese viejo concepto del espacio como un simple contenedor donde pues vamos metiendo cosas. Casas, fábricas, personas. Un concepto que, según el primer gran pilar de nuestro análisis, está completamente obsoleto. Hoy en día, en los estudios contemporáneos sobre desarrollo territorial, se ha producido un cambio de paradigma brutal. El territorio ya no es solo la dimensión espacial o física. Tiene más capas, entiendo. Muchísimas más. Autores clave que se recogen en las fuentes, como Rogerio Heisbert o Dorien Massey, insisten en que el territorio es, por encima de todo, un producto de las relaciones sociales. Relaciones sociales, vale. Sí, lo definen como un sistema de interacciones que están históricamente estructuradas y en constante evolución. Plantean que todo territorio se sostiene sobre 3 patas. A ver, ¿cuáles son? Es una construcción material, porque evidentemente hay tierra, hay agua y recursos naturales. Es una construcción relacional, porque está atravesado por redes de poder, flujos de dinero y decisiones políticas. Lógico. Y la tercera es una construcción simbólica, porque las personas generan una identidad, una cultura y un sentido de pertenencia inquebrantable hacia ese espacio en concreto. Espera, me vas a perdonar, pero eso suena un poco abstracto para quien no esté familiarizado con la jerga sociológica. Si yo miro, por ejemplo, un mapa de una gran región cafetalera, lo que ven mis ojos son montañas verdes y kilómetros de fincas agrícolas. Claro, lo tangible. Eso es.
¿Cómo se traduce exactamente eso de que el territorio son relaciones sociales o construcciones simbólicas en ese caso? Es una duda muy lógica. Vamos a usar ese mismo ejemplo de la región cafetalera que mencionan tangencialmente los textos para diseccionarlo. Si aplicas esa visión antigua del espacio o contenedor que decíamos antes, el territorio serían solo las hectáreas de tierra fértil. Los cafetos plantados, la altitud, si llueve mucho o poco. Eso es. Esa es exclusivamente la dimensión material. Pero si lo analizamos bajo la óptica moderna, el territorio real es una red inmensa. Piensa en la dimensión relacional un momento. Vale. Esto abarca desde, por ejemplo, los pequeños agricultores discutiendo los precios en la plaza del pueblo, pasando por las cooperativas que se organizan para comprar maquinaria de forma conjunta, hasta las tensiones políticas con las grandes multinacionales que luego exportan ese grano. Ah, claro, ahí hay relaciones de poder puro y duro. Absolutamente. Y luego entra la dimensión simbólica, el orgullo de ser cafetalero, las fiestas de la cosecha en el pueblo, la música tradicional de la zona, esa herencia que pasa de abuelos a nietos de forma tan arraigada. Todo eso que no se puede tocar, pero que pesa muchísimo. Totalmente. Todo ese conjunto invisible de poder, de economía y de orgullo es tan territorio como la propia tierra húmeda donde crece la planta. Entiendo. O sea que no puedes separar la tierra de la gente que la trabaja ni de la cultura que genera. Es todo un paquete indivisible. Imposible separarlo. El territorio está siendo permanentemente, se hace y se deshace todos los días mediante esas relaciones. Y si asumimos esta realidad, las implicaciones para planificar el desarrollo regional dan verdadero vértigo. Me lo puedo imaginar. Ya no puedes sentarte en un despacho a diseñar una carretera pensando únicamente en la topografía y el presupuesto. Tienes que considerar a quién le da poder esa carretera, qué cultura comunitaria podría alterar al pasar por ahí y qué instituciones operan en ese asfalto. Ya, no es solo tirar una línea recta de cemento. Ni mucho menos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo puede el Estado gestionar y legislar sobre algo tan fluido, tan lleno de matices humanos, sin comportarse como un elefante en una cacharrería? Claro, porque si asumimos que el territorio es este caos vivo de relaciones constantes, compadezco a quienes legislan. Y esa es la gran transición que nos lleva al segundo bloque crítico de hoy. El rol del Estado, la institucionalidad y, bueno, el gigantesco rompecabezas de la gobernanza. Un rompecabezas de los difíciles. Desde luego, porque durante décadas la receta mágica fue el modelo de arriba hacia abajo. Básicamente, un grupo de expertos, encerrados en un despacho a cientos de kilómetros de distancia en la capital, miraba un mapa, tomaba decisiones y las imponía al resto del país sin preguntar. El típico modelo centralista. Eso es. Supongo que los documentos de la CEPAL y los académicos tienen algo que decir sobre esa estrategia tan vertical. Tienen mucho que decir y ya te adelanto que nada es bueno. El fracaso de ese modelo centralista ha sido absoluto en América Latina. Y ha fracasado precisamente porque ignora por completo esa inmensa diversidad territorial que acabamos de describir con el ejemplo del café. No se puede aplicar el café para todos, nunca mejor dicho. Exacto. Por eso, el documento de Williner y Martínez introduce un concepto que es la auténtica piedra angular de la administración moderna, la gobernanza multinivel. La gobernanza multinivel suena un poco a término de gran consultoría. ¿Qué implica esto en la práctica? Implica la interacción coordinada, casi te diría coreografiada, entre los distintos niveles de poder gubernamental. Vale, alinear las capas del Estado. Eso es. Hablamos de alinear el nivel nacional o federal, el nivel intermedio, como pueden ser las provincias o los departamentos según el país, y el nivel local, que son los municipios y ayuntamientos. Entendido. La gobernanza multinivel intenta dar coherencia a las políticas públicas durante todo su ciclo de vida. El objetivo principal es evitar el clásico desastre administrativo. Imagínate, por ejemplo, que un ministerio nacional decide construir una enorme infraestructura industrial en una zona que el ayuntamiento local acaba de declarar como reserva natural protegida. Madre mía, el clásico escenario de pisarse la manguera entre administraciones. Un caos burocrático de manual. Nacional, el problema de fondo es que los propios ministerios dentro del mismo gobierno central muchas veces ni siquiera se hablan entre ellos. Y ahí entra el concepto de la intersectorialidad, ¿no? Un punto crucial y muy difícil de conseguir. Los problemas del siglo XXI no caben ordenaditos en los cajones de un solo ministerio. Imposible. Tomemos como ejemplo la pobreza rural extrema, que es un tema muy recurrente en estos análisis.
Si intentas resolver la pobreza rural mandando solo al Ministerio de Economía para que reparta subsidios económicos, vas a fracasar seguro. Claro, porque el dinero solo no soluciona la falta de oportunidades estructurales. Justo. La intersectorialidad exige que el Ministerio de Agricultura intervenga para mejorar las técnicas de siembra, que Educación construye escuelas a las que los niños puedan llegar caminando, que Infraestructura asfalte los caminos para que los productos puedan salir al mercado a tiempo. Y que Sanidad, por supuesto, garantice que un simple resfriado no se convierta en una tragedia para una familia entera. Efectivamente. Todos estos sectores deben trabajar juntos de verdad, desde el diagnóstico inicial del problema hasta la evaluación final de los resultados de las políticas. Suena idílico en papel, te lo reconozco. Pero coordinar a 5 ministerios y 3 niveles de gobierno distintos debe ser una pesadilla logística de proporciones épicas. Lo es, no te voy a engañar. Y desde luego no ocurre por arte de magia ni por buena voluntad de los políticos. Por eso, el marco analítico de la CEPAL introduce una herramienta muy potente para evaluar esto, para medir si un Estado está realmente preparado para este reto enorme. Hablan de las capacidades estatales requeridas para impulsar el desarrollo territorial. Y las bautizan con un acrónimo muy llamativo: las capacidades TOP. Las capacidades TOP, sí, son 4 pilares fundamentales que cualquier Estado debe muscular si quiere tener éxito. Vale, pues vamos a poner a prueba ese acrónimo. Empecemos por la primera letra, la T. Capacidades técnicas. Me imagino que esto va simplemente de tener a la gente adecuada dentro de la sala de decisiones. Exactamente eso. Es tener el conocimiento duro, el conocimiento técnico. Contar en plantilla con geógrafos, sociólogos, ingenieros y economistas que sepan hacer un ordenamiento territorial riguroso. Que sepan leer los datos estadísticos, interpretar las variables y evaluar la viabilidad real de un proyecto sobre el terreno antes de mover un solo ladrillo. Entendido lo técnico. Tienes el plano perfecto y tienes los datos exactos. Pero, ¿qué pasa si ese proyecto maravilloso se queda cogiendo polvo en un cajón porque nadie sabe cómo mover el presupuesto público o cómo contratar a las constructoras? Ahí supongo que entra la letra O. Las capacidades operativas. De nada te sirve tener a un genio técnico si el Estado carece de la maquinaria administrativa necesaria para articular los recursos presupuestarios. Claro, la burocracia puede matar cualquier buena idea. Así es. Hablamos de licitar contratos de forma transparente y ágil, convocar a las mesas de trabajo y lograr que las excavadoras, por usar una metáfora de obra, realmente empiecen a moverse. Es la capacidad de ejecución pura y dura. Y luego está la primera P de ese TOP, las capacidades políticas, que conociendo cómo funcionan las administraciones y los territorios, asumo que tiene mucho que ver con gestionar los inevitables dolores de cabeza y los roces cuando mueves dinero de un sitio a otro. Es quizá la capacidad más delicada de todas. Las capacidades políticas representan el liderazgo, la muñeca negociadora de las instituciones. Hablamos de territorios que están siempre atravesados por complejas relaciones de poder, como vimos antes. Donde hay intereses encontrados, siempre. Cuando haces una política de desarrollo, algunos sectores ganan, y lógicamente otros pueden sentir que pierden influencia o recursos. Esta capacidad es la habilidad de sentar en la misma mesa a la oposición política, a los sindicatos, a los grandes empresarios y a los alcaldes, para resolver esos conflictos de intereses. Las capacidades prospectivas. Esto suena a mirar una bola de cristal. Tiene un poco de eso, de anticipación. Consiste en levantar la vista del corto plazo y de la urgencia del día a día. Es la habilidad estratégica de mirar al futuro, construir escenarios a 10 o 20 años vista y anticipar posibles crisis antes de que nos estallen en la cara. Como adelantarse a los problemas ambientales, por ejemplo. Claro, saber proyectar, por ejemplo, qué pasará con la matriz productiva de toda una región si resulta que las lluvias disminuyen un 20% en la próxima década debido al cambio climático. Es un nivel de exigencia brutal para cualquier administración pública, la verdad. Y las fuentes nos advierten que intentar encajar todas estas piezas del puzzle es un proceso lentísimo. El caso institucional que desglosan a fondo y que resulta muy revelador es el de Costa Rica. Un caso de estudio excelente, por cierto. Sí, resulta que tienen una ley de desarrollo regional bastante ambiciosa sobre el papel, pero el proceso legislativo fue un parto agónico, tardó muchísimo tiempo en aprobarse en el Congreso. Y el gran escollo, según los documentos, fue la creación de un fondo específico, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el famoso FONADER.
Ahí es donde siempre chocan las buenas intenciones, en la financiación. Total. Porque claro, es muy fácil estar todos de acuerdo en el Congreso en que hay que desarrollar las regiones desfavorecidas. Pero cuando hay que decidir de dónde sale exactamente el dinero, qué porcentaje aporta el gobierno central y cómo se distribuye todo eso sin que las regiones más ricas del país sientan que les están quitando lo suyo. Que siempre pasa. Exacto. Ahí es donde las capacidades políticas y operativas del Estado se ponen a prueba con fuego real. El caso de Costa Rica es el baño de realidad perfecto para toda esta teoría académica. Demuestra empíricamente que el desarrollo territorial requiere presupuesto real, dinero contante y sonante, y no solo discursos motivacionales en plena campaña electoral. Totalmente. Y también nos enseña una lección valiosa. El Estado no es un bloque monolítico que piensa al unísono y actúa sin fisuras, sino que es un auténtico campo de batalla de intereses diversos que deben armonizarse constantemente. Pero hay un detalle vital que no podemos obviar. El Estado, por muy coordinado que esté internamente, no opera en un laboratorio de vacío. No, opera sobre comunidades de personas reales. Opera sobre la gente. Y eso nos conecta directamente con la estructura de la población y el territorio. Y para entender de verdad cómo vive esa población sobre el terreno, tenemos que dinamitar otro de los grandes mitos históricos de la geografía tradicional, que es esa supuesta frontera física impenetrable entre el campo y la ciudad. Un mito muy extendido. Ya te digo. En los libros escolares nos enseñaron desde pequeños que lo rural y lo urbano son dos mundos diametralmente opuestos que casi no se tocan. La ciudad es el asfalto, la industria, la modernidad y el ruido. Y el campo es el tractor, la tranquilidad absoluta y el aislamiento. Sí, la visión romántica y polarizada de siempre. Pero el estudio de Ramírez sobre vínculos rurales y urbanos hace añicos por completo esta dicotomía tan simplista. Y lo hace introduciendo una visión mucho más orgánica y realista de la geografía humana. En lugar de ver una frontera que separa ambos mundos de forma tajante, el autor nos pide que observemos los llamados vínculos rural-urbanos. ¿Y en qué consisten estos vínculos exactamente? Estos vínculos son, en esencia, flujos recíprocos y constantes que atraviesan esa línea imaginaria todos los santos días. No hablamos solamente de camiones llenos de tomates yendo del campo al supermercado de la ciudad. Hablamos de flujos de dinero, en forma de remesas locales o compras conjuntas, de flujos de información y tecnología que van en ambas direcciones. Y algo que solemos olvidar por completo, de servicios ambientales críticos. Servicios ambientales como el agua, ¿no? Es decir, la gente en la ciudad abre tranquilamente el grifo en su cocina, pero esa agua proviene de las cuencas y de los ecosistemas que se gestionan y se conservan activamente en las zonas rurales. Ese es el ejemplo perfecto de dependencia vital. La ciudad no sobrevive sin esa gestión rural del agua. Cuando todos estos flujos y vínculos recíprocos se vuelven verdaderamente densos, frecuentes y diversos, ya no tenemos por un lado el campo y por otro la ciudad, operando por separado. Se fusiona. Se fusiona. Se forma lo que el documento denomina como tejidos territoriales. Es una gran red socioespacial interconectada. Y en el centro de esta red inmensa hay unas piezas estructurales que actúan como bisagras indispensables, que son las ciudades intermedias. Claro, no todo en un país son las megaciudades de 10 millones de habitantes colapsadas, ni las aldeas de 50 casas en medio de la montaña. Exacto, hay un punto medio que es vital. Estas ciudades intermedias son, de alguna manera, el pulmón de la red territorial. Son el lugar natural donde se procesan y almacenan los alimentos agrícolas antes de exportarlos a los grandes mercados. Son el núcleo donde la población rural puede acceder a un hospital bien equipado o una universidad sin tener que sufrir el enorme trauma de emigrar definitivamente a una capital lejana y saturada. O sea, sirven de amortiguador y de conector a la vez. Son el ancla que mantiene vivo todo el tejido, sí. Mensa telaraña de flujos económicos y sociales, y encima garantizar que nadie se quede atrás en el proceso no puede ser tarea exclusiva de la administración pública. Es que sería inabarcable. El Estado, por muchas capacidades top que tenga bien engrasadas, no tiene suficientes ojos ni manos para llegar a cada rincón. La política territorial contemporánea exige sentar en la mesa de decisiones a una multitud de actores. Hablamos del sector privado, de las cooperativas agrícolas locales, de la academia investigando, de las ONGs y, de forma absolutamente innegociable, de la sociedad civil y las comunidades indígenas y locales. Innegociable, pero también te digo, inmensamente complejo de articular.
Me lo imagino. La confluencia de tantos actores que a menudo tienen cosmovisiones e intereses económicos tan radicalmente distintos sobre un mismo pedazo de tierra genera tensiones inevitables. Es el día a día del desarrollo territorial. Las fuentes documentan muy bien que la única salida pacífica y duradera a estos roces estructurales es el diálogo social institucionalizado. No valen los parches. Hay un caso práctico desgarrador, pero a la vez súper ilustrativo de esto en el texto, que es el proceso de diálogo en Panzos, en Guatemala. Un territorio marcado por una conflictividad histórica gravísima. Sí, especialmente en torno a la disputa constante por la propiedad de la tierra y el uso de los recursos naturales que hay allí. ¿Cómo lograron sentarse a hablar en un entorno de tanta desconfianza? Fue un proceso de filigrana política y social impresionante. Las comunidades indígenas allí habían sido históricamente marginadas, ignoradas sistemáticamente, y había una desconfianza absoluta hacia cualquier iniciativa del gobierno central. Lógico, dadas las circunstancias previas. La solución no fue mandar un decreto firmado desde la capital imponiendo un plan. La solución pasó por crear una mesa de diálogo real efectiva, donde se sentaron frente a frente, cara a cara, la alcaldía local, los representantes de varios ministerios del gobierno nacional que bajaron al terreno y los líderes legítimos de las comunidades indígenas. Un trabajo de diplomacia local a pequeña escala. Meses de escuchar agravios profundos, de reconocer errores institucionales del pasado y de negociar límites de uso del suelo. Fue un esfuerzo monumental simplemente para generar una confianza mínima entre las partes, una base sobre la que trabajar. Pero entiendo que ese esfuerzo doloroso tuvo su recompensa. Sí, ese doloroso proceso fue lo que finalmente permitió ordenar el uso de ese territorio tan complejo de manera verdaderamente consensuada, evitando que la violencia escalara y sentando unas bases firmes para un desarrollo económico que fuera respetuoso con la identidad local y con los derechos históricos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para las administraciones? Que incluir a las comunidades en la toma de decisiones no es una simple campaña de relaciones públicas. No es hacer un taller participativo rápido de una tarde, tomar 4 fotos bonitas para las redes sociales del ayuntamiento y luego al final del día hacer exactamente lo que el ministerio ya tenía planeado de antemano. Ese es el error clásico. Es que eso no sirve de nada. Incluir a todos es una necesidad estricta de supervivencia para la viabilidad de cualquier política pública. Aporta una legitimidad de la que el gobierno central carece por sí solo, evita sabotajes sociales futuros a las infraestructuras y permite una verdadera co-creación del entorno. Totalmente de acuerdo. Cuando la gente siente que las reglas del juego de su propio territorio las han escrito ellos mismos, defendiendo sus intereses, defienden esos acuerdos y esas inversiones durante décadas. Has dado en el clavo mencionando la palabra décadas, porque esa legitimidad ciudadana que nace desde abajo es exactamente lo que garantiza la intertemporalidad. Es decir, que un proyecto de desarrollo ambicioso sobreviva sano y salvo a los vaivenes y a los cambios de gobierno en las urnas. Que no se tire a la basura el trabajo del gobierno anterior, básicamente. Eso es. Y toda esta inmensa maquinaria teórica que hemos estado revisando, la gobernanza multinivel, las capacidades estatales top, el diálogo rural-urbano sostenido, todo este esfuerzo titánico del que hablamos tiene un propósito final muy concreto en la región. ¿Cuál es el objetivo último de todo esto? Superar lo que la CEPAL define sin ningún tipo de tapujos como las trampas del desarrollo espacial. Ojo con esto porque son diagnósticos muy duros sobre la realidad actual latinoamericana y caribeña. Son realidades duras pero insoslayables. No podemos mirar para otro lado. Muchos territorios de la región están tristemente atrapados en círculos viciosos que son letales. Padecen tasas de violencia y criminalidad institucionalizada que ahuyentan de forma casi inmediata cualquier intento de inversión extranjera o nacional. Nadie quiere invertir donde no hay seguridad básica. Lógicamente. Además, mantienen estructuras económicas de bajísima productividad, que están centradas casi en exclusiva en extraer materias primas básicas sin aportarles ningún valor añadido en el territorio. Sacar la riqueza y llevarla fuera, el modelo extractivista clásico. Tal cual. Y por si fuera poco, presentan una vulnerabilidad extrema frente a los impactos del cambio climático que ya están aquí. Hablamos de zonas costeras enteras cuya existencia misma, sus infraestructuras y su modo de vida está amenazada por el aumento del nivel del mar. Y de corredores agrícolas que quedan periódicamente devastados por sequías severas que ya no son algo excepcional de un mal año, sino que se han convertido en la norma climática.
Frente a ese panorama casi diría apocalíptico, la respuesta estratégica que propone la CEPAL en sus documentos es audaz. Abogan de forma muy contundente por un gran impulso ambiental. Un cambio de timón radical en las políticas. Así es, y esto es clave entenderlo. Ya no vale buscar que el Producto Interior Bruto de una región crezca a cualquier precio. Ya no se puede aplaudir el crecimiento si eso implica arrasar con los bosques autóctonos o contaminar impunemente las cuencas de los ríos. El modelo de crecer ensuciando ya no se sostiene. Exacto. Las políticas regionales del futuro tienen que colocar la sostenibilidad real de los ecosistemas en el centro absoluto del tablero, porque sencillamente en un planeta cuyos recursos están agotados no hay economía ni crecimiento que sea posible. Es una cuestión de supervivencia económica y física, ¿sí? Pero ojo, porque las fuentes son muy claras en esto, este impulso ambiental tiene que venir siempre de la mano de una inclusión radical. La directriz que marcan es cristalina. Nadie, absolutamente nadie, se puede quedar atrás en esta transición. Cada nueva política pública debe incorporar la equidad de género desde su diseño, porque las mujeres rurales son muchas veces el motor económico invisible que sostiene las comunidades. Y tan invisible a veces, lamentablemente. Y también debe proteger activamente a las minorías y a las poblaciones indígenas históricamente desplazadas, garantizando por fin su acceso legal y seguro a los recursos naturales. Y fíjate, para que este gran impulso ambiental y esta exigencia de inclusión no se queden simplemente en meras declaraciones de intenciones muy bonitas escritas en un documento PDF, las fuentes introducen un principio que va mucho más allá, que trasciende lo puramente económico. Hablan de la cohesión territorial. Cohesión territorial. Me gusta el concepto. Es un concepto clave. Y me parece fascinante cómo lo abordan, porque la plantean casi como una postura ética fundamental de la administración, basada profundamente en la solidaridad entre ciudadanos. Se sustenta en la convicción inquebrantable de que los territorios más ricos de un país, esas regiones vibrantes que concentran la gran industria, los servicios y el gran capital, tienen la obligación moral y política de contribuir activamente a mejorar la calidad de vida de las regiones más rezagadas del mismo estado. Equilibrar la balanza para que el país avance al mismo ritmo, vamos. Efectivamente. Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo regional del que venimos hablando, el mensaje de los académicos a los gobernantes y legisladores es tajante. La prosperidad nacional es una pura ilusión, un espejismo, si mantienes a la mitad de tus provincias ancladas en la exclusión estructural y la pobreza extrema. No se puede presumir de PIB nacional si la mitad del país no tiene carreteras asfaltadas. Esa es la cruda realidad. O avanzan todos juntos mediante esa solidaridad y redistribución de la cohesión territorial, o el país entero, tarde o temprano, acabará colapsando debido a la presión de sus propias fracturas internas. ¿Qué forma más potente de marcar la teoría económica? De verdad que le da otra dimensión. Ha sido un recorrido muy intenso y lleno de matices, así que, si te parece, vamos a intentar empaquetar rápidamente las grandes ideas que han salido hoy aquí. Me parece perfecto. Un buen resumen siempre ayuda a fijar los conceptos. Bueno, pues hoy hemos aprendido que el territorio es un organismo vivo, hecho tanto de tierra física como de cadenas comerciales complejas y de unas fuertes identidades culturales. Que para gestionar bien este organismo, el Estado tiene que jubilar de una vez por todas a ese jefe autoritario que manda por decreto desde la capital y aprender a bailar en equipo. Usando la gobernanza multinivel. Eso es, usando la gobernanza multinivel y la intersectorialidad entre ministerios, armándose con esas indispensables capacidades top. Las técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Además, hemos visto que hay que derribar ese muro imaginario entre el campo y la ciudad, para poder fortalecer los tejidos territoriales, prestando mucha más atención al papel de las ciudades intermedias. Y a esos flujos constantes que los unen. Totalmente. Y lo más importante de todo, nada de este entramado funciona si no te dedicas a sentar a la comunidad y a los actores locales a la mesa de diálogo desde el minuto 1. Todo este inmenso esfuerzo administrativo y social persigue un único gran fin, que es escapar de las trampas del subdesarrollo mediante un impulso que sea sostenible ambientalmente y solidario entre las propias regiones. Pues una síntesis fantástica, la verdad. Creo que queda meridianamente claro que el desarrollo regional es, en el fondo, el reflejo físico, plasmado sobre el mapa, de nuestras prioridades y de nuestros valores éticos como sociedad.
Totalmente de acuerdo. Por eso, antes de despedirnos, invitamos a la gente que nos acompaña hoy a hacer un pequeño ejercicio práctico y muy sencillo. A ver qué les propones. Basta con mirar hoy por la ventana de casa o pensar en el propio barrio al salir a caminar por la tarde y reflexionar un momento sobre el entorno. Preguntarse qué redes invisibles de poder o de economía están operando ahí fuera en este preciso instante. ¿De qué cuenca rural proviene exactamente el agua que va a salir de vuestros grifos esta noche? Una buena pregunta para aterrizar la teoría. Sí, o preguntarse qué negociaciones políticas, quizá de hace décadas, determinaron que haya una clínica a 5 calles de distancia, o que por el contrario no haya absolutamente ninguna en 100 kilómetros a la redonda. Porque el desarrollo regional no es para nada un concepto etéreo atrapado en un grueso libro académico de la CEPAL. No, ni mucho menos. Es algo completamente vivo, dinámico, que está moldeando la forma de nuestras calles, la salud de nuestra economía local y, en definitiva, nuestras relaciones sociales todos los días de nuestra vida. Qué gran reflexión. Y para cerrar este análisis, a mí me gustaría dejar sobre la mesa una idea final un poco provocadora, construida sobre todo este material que hemos visto, pero mirando quizá un paso más allá hacia el futuro. Adelante, somos todo oídos. Si acabamos de establecer, a lo largo de toda esta charla, que el territorio en pleno siglo XXI se define principalmente por la gran fluidez de las relaciones sociales y de esas redes de contacto invisibles, nos enfrentamos ahora mismo a una frontera completamente desconocida. El mundo digital. Exactamente. ¿Cómo vamos a redefinir el desarrollo regional a medida que el trabajo, la educación e incluso nuestros vínculos personales más estrechos se muden de forma masiva e irreversible al espacio digital? Es un reto gigantesco, ¿sí? En un mundo donde el teletrabajo permite, por ejemplo, a alguien vivir en un pueblo muy remoto de la montaña, mientras sigue cobrando un sueldo de una multinacional de la gran capital, desdibujando por completo la importancia histórica que tenía la distancia física. Ante ese panorama, ¿cuáles van a ser las nuevas formas de desigualdad espacial? Porque la brecha digital también es territorio, claro. Esa es la clave. ¿Cómo lograremos mantener esa imprescindible cohesión territorial cuando la economía se desmaterializa en la nube? Es un debate inmenso, de un calado tremendo, para el que apenas estamos empezando a buscar el vocabulario adecuado desde las administraciones. Una pregunta tremenda que sin duda nos deja a todos muchísimo que pensar sobre cómo vamos a planificar y a habitar las ciudades y los campos del futuro más cercano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer charlar sobre esto. El placer es mutuo. Ha sido genial desgranar tanta información crítica y esperamos sinceramente que esta conversación haya arrojado mucha luz sobre los complejos cimientos que sostienen el desarrollo de las regiones que habitamos. Hasta la próxima.